Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Las apariciones del resucitado son, en primer lugar, expresión de una necesidad de Cristo. Cristo vino al mundo por amor al Padre, se entregó para redimirnos del pecado y el Señor, como asumió nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, tenía corazón y necesitaba, cómo no, tocar, encontrarse con los suyos. Cuando uno ama entiende lo que es eso, echa de menos al ser amado, necesita tener noticias de él, bien manda una carta, hace una llamada de teléfono, hoy en día una videoconferencia, o manda un WhatsApp o cualquiera de los otros mensajes por alguna de las redes sociales que existen. Porque necesitas ver al otro, porque necesitas tener contacto con el otro, porque le amas y le quieres. Esta es la primera razón de las apariciones del Mesías. El Señor tenía necesidad de encontrarse con los suyos. No es que no le importara ya la suerte de los 11, porque tenía necesidad de ellos, se aparece para darles su paz y afianzar su fe. Y esa es la segunda conclusión y consecuencia de las apariciones. El Señor se aparece para apuntalar la fe de sus discípulos, que estaban atemorizados con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Porque sí, habían escuchado que ya no estaba en la tumba, que había resucitado, pero no le habían visto. Y cuando le ven, su fe queda fortalecida. Creo que tenemos y necesitamos razones para creer. No es algo que esté mal, es algo que se desprende de que somos personas que tenemos cuerpo y alma y que el Señor nos ha dotado de inteligencia. Y por lo tanto nuestra fe tiene que ser una fe razonada. No puede ser una fe que vaya en contra de la razón, aunque también es verdad que tenemos que aceptar que hay momentos donde no podemos llegar a comprender a Dios, porque Dios es más grande que yo, porque es el Creador. En esos momentos no puedo pretender que mi fe me diga todo de Dios, he de aceptar el misterio. Cuando no comprenda los planes de Dios, cuando no logre entender el porqué de algunos acontecimientos, recordaré los momentos de luz, es decir, los momentos, las veces donde he sentido y experimentado el amor de Dios
para que me iluminen en los momentos de tiniebla, en los momentos de oscuridad, en los momentos donde no comprendo los planes de Dios. ¿Tienes necesidad de tener razones para creer? Por supuesto. Y por eso tienes que leer. Y por eso tienes que formarte. Como te formas en otros ámbitos de la vida, también tienes que formarte en el ámbito religioso. Porque nuestra fe tiene que ser razonada. Pero la formación mayor no es la intelectual, que es importante. La formación mayor de un cristiano es la contemplativa. Es cuando contempla el amor de Dios. Y ese amor de Dios lo contemplamos de forma sublime en la muerte de Jesús en la cruz, en la Eucaristía y los sacramentos, que son auxilios espirituales para los pecadores, y recordando esos que os decía de los momentos de luz, las ocasiones donde he sentido y experimentado que Dios me amaba. Y cuando recuerdo eso, mi fe se fortifica, que no significa que comprenda todo, significa que se afianza mi confianza en Dios, que eso es lo que significa fe, confiar en Dios, aun cuando a veces no comprendo sus planes. En segundo lugar, porque el Señor sabe lo que necesitamos, se aparece. Pero no siempre somos consecuentes con las razones para creer. Tomás, por más que sus compañeros le dicen, oye, que hemos visto al Señor, dice que si no mete sus dedos en los agujeros de los clavos, si no lo veo, no lo creo. Es incrédulo porque aunque sus compañeros le dicen que han visto al Señor, él si no lo toca, no lo cree. Nuestro mundo necesita testigos, testigos de esperanza. Y nosotros que hemos conocido, experimentado y sentido el amor de Dios, que no significa que no tengamos problemas, sino que sabemos que Dios no nos abandona, que el Señor nos sostiene, hemos de ser testigos de Dios en medio del mundo. ¿Y cómo somos testigos de Dios en medio del mundo? Pues sobre todo mostrando nuestras heridas. Como Cristo le mostró a Tomás las heridas de las manos y del costado y de los pies, lo mismo podemos hacer nosotros. Cuando yo, porque soy una persona que tengo fe, ante las dificultades de la vida me comporto como una persona que tiene esperanza, estoy iluminando a los demás. Los demás podrán decir, caray, pues si este acaba de perder a un ser querido, a su padre o a su madre, pero fíjate, vive con esperanza, porque cree en la vida eterna, vive con esperanza. O ante la enfermedad, un cristiano ante la enfermedad no se rebela contra Dios, sino que lo que hace es ofrecer su dolor. Le pide al Señor, lógicamente, que le ayude a llevar la cruz, le pide al Señor que si es posible le sane de esa enfermedad, pero mientras dura la enfermedad la ofrece. Y cuando nos comportamos de esa manera, somos luz en medio del mundo, somos testimonio de esperanza. Mientras que si cuando yo he perdido a un ser querido me comporto como si no existiera la otra vida, los demás se preguntarán, ¿y este que va a misa, para qué va a misa si no cree en la resurrección? Y este que va a misa, que dice y habla tanto de Dios, pues vive como si Dios no existiera y no le consolara. Cuando tenemos heridas, y todos tenemos de un tipo o de otro, todos tenemos problemas, los demás se fijan en cómo afrontamos esas cruces, esos problemas. Y tenemos que afrontarlos desde la confianza en Dios. Y cuando vivimos así, como Jesús le enseñó a Tomás las heridas, así nosotros somos testigos de esperanza, enseñando también las heridas a los que pasan a nuestro lado. Pero hoy que celebramos el segundo domingo de Pascua y por lo tanto el domingo de la Divina Misericordia, no solo recordamos que Dios es rico en misericordia y gracias al amor de Dios no nos paga como merecemos por nuestros pecados, sino que porque es misericordioso nos perdona. También hoy tenemos que recordar que mostraremos nuestras heridas, sobre todo si somos misericordiosos con los demás. ¿Y qué significa ser misericordioso con los demás? ¿Significa que todo vale? ¿Significa que al final el mal vence y que tengo que perdonar todo y que por lo tanto cuando alguien me roba le tengo que permitir que me robe? Nunca ha predicado esto la Iglesia. Jesús sí nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y ya os expliqué en otra homilía qué significa amar. Cuando un padre y una madre aman a sus hijos, les educan. ¿Por qué? Porque les aman. Si no les aman, no les educan.
Y cuando uno no educa a sus hijos, ¿qué es lo que crece? Un salvaje. Un salvaje que no se comporta bien, un salvaje que no da las gracias, un salvaje que solo habla de derechos pero nunca sabe ni ejerce sus deberes y por lo tanto no vive sus obligaciones. Cuando uno ama, eso no significa que todo valga. Amar a los enemigos significa desear lo mejor para mis enemigos. ¿Y qué es lo mejor para mis enemigos? Pues pedir al Señor que les toque el corazón, rezar por ellos, para que cambien de vida y no sigan haciendo el mal. Tendrán que pagar aquello que la sociedad establezca para recuperar lo que han quitado a la sociedad, lógicamente. Todos sabemos que el derecho penal español, por ejemplo, está basado en la reinserción. No sé si ocurre con frecuencia o no, pero lo ideal es que el preso cambie de vida para reinsertarse en la sociedad. Porque buscas lo mejor para el otro, le tienes que ayudar a reinsertarse, a cambiar, le reeducas. Pues algo similar nos ocurre a nosotros. ¿Cómo viviremos la misericordia con los demás? Amando a nuestros enemigos. Te han hecho daño. Defiende lo que es justo, pero no pagues mal por mal. No digas diente por diente y ojo por ojo. No, tienes que perdonar. Tienes que rezar por el que te ha hecho daño. ¿Para qué? Voy a pedir al Señor que le toque el corazón para que cambie de vida. Voy a pedir al Señor que le ayude a darse cuenta de que está en el error. Dice San Pablo que si tratamos a los que no son amigos nuestros como los que no tienen fe, ¿qué mérito tenemos? También perdonan los que aman a sus familiares, aunque no tengan fe. La diferencia tiene que estar en que yo, que tengo fe, tengo que perdonar a los míos, pero también tengo que desear lo mejor para los que pasan por la vida, no son amigos y su comportamiento me hace daño. Por lo tanto, vivamos la misericordia también con los demás. Misericordia significa compasión. Misericordia significa mirar con una mirada de compasión y por lo tanto de amor a aquellos que pasan por tu vida y se equivocan y necesitan de ti una nueva oportunidad y necesitan de ti el perdón y necesitan de ti que les tiendas la mano para levantarles cuando han caído, aunque sus errores te afecten a ti. ¿Qué medida ha dado Dios con nosotros? La medida del amor, de la misericordia y del perdón. Esa es la medida que también nosotros tenemos que practicar con los que se cruzan con nosotros en el camino de la vida. Y de esa manera estaremos siendo luz, estaremos como Cristo mostrando nuestras heridas para iluminar y llevar esperanza a los que sufren en el cuerpo o en el alma. Pues que el Señor nos ayude a ser testigos suyos en medio del mundo. Nos ponemos en pie.